Hola, ¿qué tal? El siguiente video tiene por objetivo reconocer y entender el tema de funciones. Es por ello que iniciaremos detallando los aspectos históricos de funciones, ya que es esencial conocer la historia de las funciones. Empezamos. Las funciones aparecieron en la antigüedad a partir de problemas astronómicos, es así que algunos escritos babilónicos aparecieron en funciones tabuladas por métodos cuantitativos, ya que buscaban predecir los fenómenos naturales. De la misma manera, las matemáticas griegas, con los trabajos de Ptolomeo, en los cuales se calculaba por medio de cuerdas de un círculo, lo que esencialmente se dedujo que eran funciones trigonométricas. Con el paso del tiempo, en el siglo XVII, con el concepto de función, surgió desde la idea de dependencia de las cantidades variables. Es así que René Descartes, con las aplicaciones de métodos algebraicos en geometría, descubrió el camino para la introducción de la noción de función y la representación de un par X y Y. Por último, la dependencia de las variables en unión del movimiento. Es por ello que en la época de Galileo Galilei se decía que todo lo que varía se separa, medir o no. Lo podemos imaginar como una cantidad continua representada por un segmento. Por lo tanto, la geometría analítica se representa mediante fórmulas de tipo f x, y igual a cero, donde f es la función y suele expresarse como ecuaciones polinomiales. Enseguida tenemos qué son las funciones. Asimismo, Goldei, Willman, Leibniz fue el promotor del término función, ya que el matemático lo utilizó por primera vez para designar las cantidades cuyas variaciones están ligadas. Sin embargo, el concepto no se define en la actualidad. Enseguida tenemos a Jean Bernoulli. Define la función como la función de una variable a una cantidad compuesta, de manera que sea variable constante. Por otro lado, Euler complementa la definición cambiando la palabra cantidad por expresión analítica. Posiblemente lo más notable de Euler fue la introducción del concepto función matemática, siendo el primero en escribir f de x, para hacer referencia a la función f aplicada al argumento x. En 1923, el matemático Bernard Riemann da la siguiente definición de función. Se dice que y es una función de x si cada valor de x le corresponde un valor de y. Esta corresponde si se le indica mediante la ecuación y igual a x. Por otro lado, Nicholas Bourbaki dio el siguiente concepto. Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo valor del segundo conjunto. El concepto de función ha tenido varios cambios a lo largo de la historia, ya sea por descubrimientos de los matemáticos o simplemente han tomado conceptos anteriores, lo han modificado y han creado un nuevo concepto. Y por último, ¿qué representan las funciones? Las funciones representan la relación entre una variable dependiente y una variable independiente. También lo que es el dominio y el rango. Ahora podemos clasificar a las funciones según la relación del conjunto inicial, que va a ser nuestro dominio, con el conjunto final, que es nuestro codominio. Según esto, podemos clasificar a las funciones en una función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Tenemos la función inyectiva. La función inyectiva f es inyectiva si cada elemento del conjunto final y
tiene un único elemento del conjunto inicial X al que le corresponde. Es decir, no pueden haber más de un valor de X que tenga la misma imagen Y. Reciben también el nombre de funciones uno a uno. No siempre todos los elementos del conjunto final Y deben corresponderse con alguno del conjunto inicial X. En términos matemáticos, una función f será inyectiva si una función f de x va a ser igual a una función f de xa igual a f de xb. Entonces podemos mantener la relación de que x de a va a ser igual a x de b. Ahora tenemos una función sobreyectiva. Una función f es sobreyectiva o también conocida como subroyectiva si todos los elementos del conjunto final Y tienen al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde. Es decir, una función es sobreyectiva si el recorrido de la función es el conjunto final Y. Dicho de otra manera, una función es sobreyectiva si son iguales su codominio y su recorrido o rango. Ahora tenemos la función biyectiva. Una función f es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Es decir, si todo elemento del conjunto final Y tiene al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde, manteniendo la condición de sobreyectiva. Y todos los elementos del conjunto inicial X tiene una única imagen en el conjunto final Y, manteniendo la condición que es una función inyectiva. Digamos que no puede quedarse ningún elemento del conjunto final Y solo sin asociarse con un único elemento del conjunto inicial X. Ahora vamos a proponer un ejemplo. Sea f menos 1 y 1 que tiene un recorrido de 0 y 1 definida mediante la función f de x igual a x al cuadrado. Esta función vamos a decir que no es sobreyectiva, mejor dicho, que es sobreyectiva, pero no es 1 a 1, ya que f de menos 1 va a ser igual a f de 1. Quiere decir que va a ser igual a 1. También podemos decir que si tenemos un conjunto S que va de 0 a 1, entonces f de x es sobreyectiva y 1 a 1, es decir, que cumple con la condición de que sea una función biyectiva. Por último, si tenemos un conjunto t igual a 1 medio y 1, entonces decimos que f de t es una función que va 1 a 1, pero no es sobreyectiva, es decir, que va a ser una función inyectiva. Gracias. Ahora hablaremos sobre una herramienta tecnológica que contribuirá a la gráfica de funciones, que va a ser la plataforma de GeoGebra. GeoGebra es una interfaz matemática que entre sus innumerables funciones está la de graficar funciones matemáticas. Pueden acceder a esta plataforma mediante el enlace geogebra.org o a su vez pueden descargarse la aplicación en su ordenador o en su celular, como usted guste. Bueno, entonces, a partir de esta plataforma nosotros podemos, el objetivo de este video es la gráfica de funciones matemáticas. Entonces, podemos ver en la parte izquierda de nuestra plataforma, de nuestra interfaz, que hay tres opciones. La opción para la gráfica de funciones va a ser la primera opción que tiene la forma de una calculadora. Entonces, en la primera opción vamos a irnos al botón que dice agregar ítem. Vamos a poner expresión y vamos a agregar la función que nosotros deseamos dibujar, deseamos graficar. Por ejemplo, queremos graficar una función inyectiva, así como habíamos visto anteriormente, ejemplos de funciones inyectivas. Entonces, queremos graficar una función inyectiva, vamos a poner 2x más 1. Vamos a utilizar el teclado que nos sale en la parte baja de nuestro crucigrama, de nuestro plano cartesiano, o también podemos utilizar el mismo teclado que disponemos en nuestros ordenadores. Entonces vamos a graficar 2x más 1. Ya, podemos observar que ya nos sale una gráfica.
que ya nos sale la gráfica de la función. Y también podemos ver en qué puntos interceptan en los ejes. Ahora vamos a graficar una función sobreyectiva. Como ya habíamos visto en los ejemplos de las anteriores diapositivas, podemos poner el seno de x. Entonces, en la parte baja de nuestro plano cartesiano encontramos opciones, no solo para tener un teclado, o sea, sí, un teclado básico, sino para cambiar las opciones. Entonces aquí ponemos seno de x y nos va a salir la gráfica. Y también podemos ver aquí en dónde corta los puntos en los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. Ya, este es un ejemplo de una función sobreyectiva. Ahora vamos a agregar finalmente un ejemplo de una función biyectiva. Como ya habíamos visto, un ejemplo de una función biyectiva puede ser la raíz cúbica de x más 2. Para agregar la raíz cúbica de x más 2, nos vamos a la segunda opción dentro del recuadro que nos sale debajo de nuestro plano cartesiano. Nos vamos a la segunda opción que dice f de x y nos vamos a la última, que ahí podemos nosotros agregar una raíz de cualquier potencia. Entonces vamos a agregar la raíz cúbica de x más 2. Hacemos enter y nos sale la gráfica. De igual manera podemos ver dónde corta en el eje de la y en el eje de las x. Ya. Una curiosidad o algo particular de esta plataforma es que podemos personalizar las gráficas. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos dentro de la función que nosotros ingresamos, nos vamos a los tres puntitos y nos vamos a propiedades. Dentro del recuadro que nos va a salir, nos aparecen aspectos básicos de la gráfica, como es el nombre, o por ejemplo, puede cambiarle de color o el estilo, como usted desee. También otro aspecto importante de esta opción para insertar funciones es que si es que nosotros deseamos quitar la gráfica sin que se nos olvide la función, nos vamos a la sección izquierda de nuestras funciones donde están estos círculos y vamos a presionar ahí, vamos a hacer clic ahí. Como podemos ver, hacemos clic y desaparece la gráfica y volvemos a hacer clic, vuelve a aparecer la gráfica. Entonces, si queremos quitar las gráficas, únicamente hacemos clic en esos círculos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.